Buenos días. En esta ocasión vamos a trabajar en el cuadernillo número 3, día 3, actividades 5 y 6. Actividad número 5, palabras que construyen. Esta actividad tiene como objetivo el siguiente. Con esta actividad vas a conocer materiales y partes de las casas que quizás no conozcas. Además, aprenderás a ordenar un vocabulario por categorías. Tarea número 1. Primera lista de materiales de mi casa. Pídele a una persona adulta de tu familia que te conteste estas preguntas o esta pregunta. ¿De qué materiales están construidas las paredes, el techo y el piso de esta casa? Toma nota de las respuestas en una hoja. También puedes agregar lo que sabes de tu casa. O sea, en esta parte vas a buscar a una persona adulta y le va a hacer esa pregunta de qué está construido el techo y el piso de esa casa. Y luego que él te conteste, pero mira, mis paredes están hechas de block, mi techo está hecho de zinc o de concreto. Luego, entonces, si algo sabes tú de tu casa, de qué está hecha, también puedes agregarlo. Si en este caso es si el adulto que le hiciste la pregunta vive dentro de tu casa. Si algo le quedó por decir y tú sabes algún detalle, puedes anotarlo de la pared o del piso. Si es un adulto, por ejemplo, le dijiste a un tío de qué materiales está hecho esta casa, luego también en esa misma hoja borrador, luego que él te diga de qué material está hecho esa casa, tú puedes agregar los materiales que está hecho el piso y el techo y las paredes de tu casa y ponerla junto con los materiales de la cual está hecha la casa de esa persona adulta a la cual tú le hiciste la pregunta. Entonces, una vez hayas completado esas preguntas, entonces vas a pasar a la tarea número 2. Listado de materiales y partes de una casa. Las palabras del recuadro se relacionan con la construcción de vivienda. Señala cuál de estas partes y materiales están presentes en la casa donde vives. Utiliza tus anotaciones de la hoja. Si no conoces el significado de alguna palabra, pregúntale a un adulto de tu familia o búscala en el diccionario. Aquí hay una serie de palabras. Señala cuál de estas partes o materiales están presentes en la casa donde tú vives. Entonces va a buscar, por ejemplo, si tu casa tiene un techo de zinc, pues lo señalas. Y si tiene, por ejemplo, tu casa en la pared tiene varilla, pues entonces señala ese material varilla. También si tu casa tiene una galería, señala galería. Va señalando todos los materiales que están presentes en la casa donde vives. O las partes, no solamente los materiales, porque la galería es una parte de tu casa. Y las varillas es simplemente un material que utilizaron para construirla. Todo lo que están presentes lo vas a señalar. Puedes hasta ponerle un costejo si gusta. Ahí mismo, encima del cuadernillo, puedes hacerlo ahí. Entonces, vamos a pasar a la siguiente actividad. Es la tarea número 3 que dice, categorías para ordenar la información. Las palabras de ese listado se pueden ordenar en dos grupos. Uno de materiales y otro de partes de la casa. Por ejemplo, en el listado que acabas de leer, se mezclan palabras como piso y block. Aquí simplemente es para que pienses en las dos categorías que ves en este cuadro. En este cuadro hay dos categorías. O sea, una categoría que son materiales
que son materiales, y otra que son partes de la casa. Como te decía ahorita, la varilla, que es un material, la galería, que es una parte de la casa. O sea, hay dos categorías, materiales y parte de la casa. Solamente esto para pensar, no va en tu cuaderno. Solo para pensar. Aquí te dice lo que es el blog. ¿Qué es un blog? Es una palabra tomada del inglés que se usa en nuestro país para nombrar bloques para la construcción. Entonces, continuamos aquí. La categoría materiales de construcción está formada por todas las palabras relacionadas con los elementos que se usan para construir una casa. En cambio, la categoría partes de una casa está formada por todas las palabras relacionadas con los distintos lugares o espacios de una vivienda. Bien, entonces una vez tenemos estos dos conceptos claros de aquí lo que tenemos, los materiales, que hablamos aquí de categoría, pero esa categoría ya sabemos que son materiales y otra que son partes de la casa. Aquí te dice a qué se refiere con materiales, que son cada uno de los elementos que utilizamos para construir una casa, y aquí las partes de la casa que están formadas por todas las palabras relacionadas con los distintos lugares o espacios de una vivienda. O sea, las partes de la casa que son los espacios de una vivienda. Entonces, una categoría es una agrupación de cosas o personas que comparten algunas características. Y este cuadro rosado lo vamos a hacer en nuestro cuaderno. Mira, ahí está el icono. ¿Y qué dice? Dice, vuelve a leer el listado de palabras de la tarea número 2 y analiza a qué categoría corresponde cada una. Lee cada palabra y reflexiona. ¿Es un material o una parte de la casa? Ahora copia este cuadro en tu cuaderno. Completa cada columna con las palabras que corresponden. Entonces vamos a ir a la lista de la tarea número 2 y vamos a ver, ¿es un material o es una parte de la casa? Vamos aquí está nuestro cuadro, y vamos a ver, por ejemplo, aquí dice arena. ¿Arena es un material o es una parte de la casa? Bueno, la arena, obviamente, ninguna parte de la casa se llama arena, porque la arena es un material, no un espacio o una parte de la casa. Entonces aquí está arena. Y parte de una casa, el techo es una parte de la casa. Otra parte de la casa que podemos ver arriba también, pared. Y así sucesivamente. Este cuadro lo van a copiar en su cuaderno, háganlo más grande que como lo ven aquí, para que así puedan entrar cada una de esas palabras, porque van todas, pero van según la categoría. Materiales de construcción van aquí, como la arena, la varilla, entre otros que van a ver en el cuadro, y partes de una casa, como el techo, la galería, el pasillo, son partes de una casa, van entonces uno debajo de otra aquí. Lo hace más grande para que les quepa. Bien, una vez hagamos este cuadro, estamos listos para pasar a la tarea número 4, que dice, ampliar el listado de cada categoría. Vuelve a recorrer tu casa por dentro y por fuera, observando con detenimiento todos los materiales que se utilizaron para su construcción. También las partes de la casa. Sigue anotando en las hojas. Cuando termines, agrega más palabras en el cuadro que acabas de armar, en el cuaderno. Cuando vemos en el cuadro, en este cuadro aquí, hay partes de la casa que ahí no están, pero cuando ustedes recorran su casita, ahí se van a dar cuenta, la casa donde viven, ustedes van a empezar a mirar, a observar, entonces se van a dar cuenta que sí hay partes que faltan y la van a agregar aquí.
donde dice partes de la casa, la van a agregar. Si algún material de lo que se mencionaron en ese cuadro tampoco están y usted cuando observó su casa lo vio, lo agrega aquí donde dicen materiales. Y con esta parte ya hemos completado nuestro cuadro. Bien, con solo hacer esa partecita ya está lista esa. No necesariamente tiene que escribir esto en el cuaderno. Con solamente usted agregarme las partes que usted vio en su casa que no estaban en el cuadro, ya entonces estaría lista. No es obligatorio que deban copiar la tarea número 4. Con hacer eso ya queda hecha automáticamente. Dice actividad 6. Diseño una casa que protege del clima. Se busca lo siguiente. Esta actividad es para investigar sobre las características que debe tener una casa para protegernos. Dibujarás casas diferentes aplicando una técnica de dibujo a manos alzadas llamada croquis. Necesitarás hojas, lápiz negros y gomas de borrar. Tarea número 1. La tarea número 1 dice funciones de las partes de la casa. Una vivienda, una casa o un apartamento son edificaciones que nos protegen del clima. Cada parte tiene una función o más de una. Por ejemplo, las paredes o muros nos protegen del frío, del calor y del viento. Las ventanas permiten la ventilación, el ingreso de la luz, entre otras funciones. El techo cubre la edificación para cerrarla y protegerla. Los techos pueden ser planos, inclinados, según el clima del lugar. Exacto, según el clima del lugar. De hecho, los techos inclinados son para frío y para lugares que nevan y para lugares muy lluviosos. En las edificaciones edificaciones de apartamentos, generalmente los techos son planos. Pregunta en tu familia o busca información acerca de cómo son las casas en distintos lugares de la República Dominicana o de otros países. Si puedes acceder a revistas, libros, sitios, internet, analiza las imágenes para encontrar semejanzas y diferencias de las casas, sus formas, colores. Anota la información en la hoja. Si puedes prepara un cuadro comparativo. Eso es simplemente para investigar. Ahí está. Su icono no va en el cuaderno, ni en hoja borrador, solamente es investigar eso que nos está pidiendo aquí sobre los diferentes tipos de casa según el clima de esos países. Lo va a investigar y eso es todo. Entonces aquí hay una información muy importante que dice información general, los techos planos son recomendables para las casas ubicadas en zonas con clima cálido. Los techos planos son para casas que van a estar en lugares donde es cálido o seco. Los techos planos se hacen así porque como no siempre va a llover, los techos planos le gustan hacer filtraciones. Entonces, como no siempre llueve, no va a haber mucha nieve que le caiga encima y que se haga y que luego con toda esa agua, entonces filtra el agua. Por eso este tipo de techo es para lugares donde no llueva y donde no es recomendable para lugares que lluevan ni que neven, sino para zonas cálidas o secas. Y los techos inclinados son útiles para las casas de zonas muy lluviosas. También son adecuadas para los lugares donde nieva. Como los techos así que son inclinados, como lo que hicimos en nuestra casita anterior, que es un techo inclinado, son para zonas donde llueve mucho y hace frío, porque al estar así inclinado, puede la lluvia
bajar fácilmente, puede deslizarse, y también la nieve, si le cae nieve, pues también la nieve puede deslizarse más rápido por encima de este techo. Por eso este techo es muy bueno para lugares donde cae nieve o donde llueve mucho. Bien. Los techos de la casa suelen estar inclinados si tienen aleros para protegerse del sol y las lluvias. Vamos a pasar a la tarea número 2. Dibujar casas adecuadas para distintos lugares. Ten presente la información de la tarea 1 como una guía para esta asignación. Toma una hoja, lápiz negro y una goma para realizar dibujos de casas a manos alzada. Un dibujo a mano alzada es el que se hace usando solo un lápiz y tu mano para trazar las líneas sobre la hoja. No se usa regla, como es probable que haya que borrar, traza las líneas con suavidad. El croquis es un tipo de dibujo a mano alzada que se usa para representar edificaciones u objetos de manera completa y respetando las proporciones de la realidad. Realiza 3 croquis de casas que se diferencien según el lugar donde están construidas. 1. En una zona muy fría donde cae mucha nieve. 2. En una zona cálida y con muchas lluvias. Y 3. En una zona cálida y seca. Bien, ahí cada casa que tienes que construir obviamente va a ir cambiando su forma de techo según el lugar. Si es cálida y seca, decíamos ahorita que podemos utilizar una casa, hacer una casita o diseñar, pensar en una casita que tenga un techo plano. Pero si está lloviendo mucho, recuerden que debemos hacer una casita con un techo inclinado como la que vemos aquí y aquí para una casita, pero para zonas que son secas. Bien, también este tipo de casas se puede usar aparte de los lugares que llueven, también para los lugares que nevan. Bien, ahora vamos acá a ver, dice así, existen diferentes tipos de croquis para representar una casa. El plano, la vista de frente y la vista en perspectiva. En esta tarea te pedimos realizar croquis de frente con las imágenes 2 y 3 y otro croquis en perspectiva con las imágenes 1 y 4. Anota debajo de cada uno de los croquis el clima para el cual la has diseñado. Guarda los croquis, para desarrollar la actividad número 8. O sea, la actividad que sigue para el próximo día, en el día 4. Bien, en esta parte aquí es importante ver que aquí tenemos una vista de frente. Aquí está una vista de frente donde solamente vemos una sola cara de la casa. Y aquí en la figura 1 y 4 tenemos una vista en perspectiva donde podemos ver no solamente la parte del frente, sino también otras partes. O sea, podemos tener una vista de la casa de forma tridimensional. Mientras aquí podemos ver en la 1 y la 4, que es una vista en perspectiva, la casa de forma tridimensional. En una vista frontal solo podemos ver la casa en una sola cara o podemos ver una figura. En este caso la vemos en una figura en vez de tridimensional, la vemos en una figura plana. Bien, muchísimas gracias por acompañarme en este video del día de hoy. Muchísimas gracias y será hasta un nuevo video.